Estabas perdido, Vargas. ¿Cómo andás? Bien, vamos a empezar entonces. En el día de hoy vamos a ver una aplicación del tema de continuidad muy importante que tiene que ver con lo que llamamos el teorema de Bolzano. ¿Tá? En primer lugar, vamos a empezar por repasar qué es lo que enuncia el teorema de Bolzano. Bolzano dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB y las imágenes de A y B son de distinto signo, entonces la función tiene al menos una raíz en el intervalo, en realidad, abierto a B. Esto es lo que enuncia el teorema. La demostración del teorema la tenemos en uno de los PDFs subidos a la plataforma, así que esa también van a tener que entonces reverla y luego consultar. Vamos a empezar haciendo una interpretación de lo que enuncia este teorema. El teorema de Bolzano, vamos primero ante todo a decir que tiene una importancia fundamental por el hecho de que es uno de los pocos teoremas que habla sobre la existencia de raíces de una función. Bolzano establece que si nosotros tenemos una función continua en un intervalo cerrado a B, y recuerden que entonces, para que la función sea continua en el intervalo cerrado, va a tener que cumplir con tres condicionantes: ser continua en el intervalo abierto, ser continua en A por derecha y ser continua en B por izquierda. Entonces, si tengo una función continua en el intervalo cerrado, con valores funcionales en los extremos del intervalo de distinto signo, que eso también se plantea como que f de A por f de B tiene que ser negativo, el producto de dos números es negativo si esos números tienen distinto signo. Entonces, si cumplo con esos requisitos, puedo afirmar que mi función tiene por lo menos una raíz que cae dentro del intervalo abierto a B. Bien, esa sería la interpretación a grandes rasgos. Veamos aquí una representación gráfica de una función que estaría cumpliendo con las condiciones de la hipótesis de Bolzano. Fíjense que acá está el intervalo AB mencionado, y se tiene una función que aparentemente en ese intervalo es continua. ¿Por qué? Porque puedo hacer el trazado aparentemente del gráfico sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Esa era una idea intuitiva que tenemos de lo que era la continuidad. Luego se observa que en una punta del intervalo, en este caso cuando la x vale a, el f de a está tomando un valor positivo y en la otra punta del intervalo, en B, f de b es negativo. Así que cumplirías con la condición de tener una función continua en el intervalo cerrado a B y con valores funcionales en los extremos de distintos signos. Si cumplo eso, Bolzano establece que por lo menos debe haber una raíz dentro del intervalo abierto a B. Es decir, que por lo menos una vez ese dibujo, para ir desde un f de a positivo a un f de b negativo, debe de haber cortado al eje de las x en por lo menos un lugar. Muy bien, vayamos directamente a ver cómo aplicamos entonces este teorema en la resolución de un ejercicio. Acá dice, comprobar que la ecuación x3 más x menos 1 igual 0 tiene al menos una solución dentro del intervalo 0,2. En caso de que exista, determinarla. Bueno, muy bien. Fíjense en que cuando ustedes una expresión, como en este caso sería el x3 más x menos 1, lo igualan a 0, lo que están pretendiendo hallar son las raíces de esa función. En este caso, si vos tenés una función polinómica igualada a 0, lo que tenés o lo que intentás hacer es hallar las raíces de este polinomio. Y según lo que habíamos planteado el año pasado, una función polinómica tendrá tantas raíces como grado tenga. Como esta función polinómica era de tercer grado, porque viene dado por el mayor exponente al que aparece elevada la incógnita, entonces tiene tres raíces. Pero ¿de qué naturaleza pueden ser esas raíces?
Bueno, un polinomio de tercer grado puede tener 3 raíces reales o puede tener una raíz real y 2 imaginarias. Recuerden que cuando un polinomio tiene raíces imaginarias, estas siempre vienen de a pares. Vos podrás tener 2, 4, 6, siempre un número par de raíces imaginarias, nunca un número impar. Así que necesariamente, si este polinomio es de tercer grado y por ende tiene 3 raíces, por lo menos una debe ser real, ¿está? O son las 3 o por lo menos una lo es. Lo primero que uno hace cuando quiere entonces hallar raíces, porque lo tiene igualado a 0 de esta expresión polinómica, es empezar por ver si admite alguna raíz evidente. ¿Se acuerdan que si un polinomio tiene o admite la raíz 0, debe carecer de término independiente? Como vos tenés una expresión polinómica que tiene término independiente, no admite la raíz 0. Luego, si el polinomio admitiera la raíz 1, la suma de todos sus coeficientes debería darme 0, y en este caso te da 1 más 1, 2, menos 1, 1. Por lo tanto, tampoco tiene raíz 1. Y finalmente, para que admita la raíz menos 1, la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, que en este caso da 2, debería darme lo mismo que los pares, que en este caso da menos 1. Recuerden que el término independiente es de grado 0 y el grado 0 se considera un grado par. Bueno, ergo, esta función polinómica no admitía ninguna raíz evidente. Cuando vos tenías que no habían raíces evidentes, pasabas a ver si admitía alguna raíz racional. Y primero, a ver si tenía alguna raíz entera. Entonces el teorema de la raíz racional planteaba que si un polinomio admitía una raíz entera, tenía que ser un divisor del término independiente. Pero como el término independiente aquí es 1, los divisores de 1 son más menos 1. Y ya viste que como tu polinomio no tenía raíces evidentes, no te va a bajar ni por 1 ni por menos 1. Luego, ¿podrá tener raíces fraccionarias? Por el teorema de la raíz racional, si tenía alguna raíz fraccionaria, la formabas poniendo en el numerador el divisor del término independiente, en este caso más menos 1. Y en el denominador, los divisores del coeficiente principal. Pero como el coeficiente principal es un 1, los divisores de 1 son 1, así que las probables raíces fraccionarias tienen arriba un 1, abajo también, 1 dividido 1 te da 1 y no tenías raíces enteras. Ergo, esta función polinómica no admite ninguna raíz racional. Si no tiene raíces racionales, entonces por lo menos esa raíz real que estoy buscando debe ser irracional. ¿Cuándo una raíz era irracional? Cuando me daba con coma y no encontraba ningún par de números enteros que divididos generaran exactamente ese resultado. Bien, pero ¿cómo detecto entonces las raíces reales? Bueno, en primer lugar, vamos a asegurarnos de que esa o esas raíces que estoy buscando realmente caigan dentro de este intervalo. Entonces, voy a ver si esta expresión, esta función polinómica, cumple con los requisitos o las condiciones de la hipótesis de Bolzano. Entonces, vayamos a ver cómo planteo. En primer lugar, si pensás que vas a poder resolver el ejercicio aplicando Bolzano, empecemos por enunciar el teorema. Entonces, si f de x es continua en un intervalo cerrado a b y f de a por f de b es menor que 0, lo cual era equivalente a decir que en los extremos del intervalo la función tenía que tomar distinto signo, entonces va a existir al menos un c del intervalo abierto, tal que f de c es 0, o en otras palabras, va a existir por lo menos una raíz c que cae dentro del intervalo abierto. Bueno, empecemos por tomar nuestra función polinómica y empecemos por ver si cumple
con el hecho de ser continua en el intervalo cerrado, en este caso 0,2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué tiene que cumplir una función para ser continua en un intervalo cerrado. La definición genérica de continuidad en un intervalo cerrado establece que una función es continua en un intervalo cerrado si cumple. Primero, continua en el intervalo abierto, y esto recordarán que implicaba que fuera continua en cada uno de los puntos interiores a dicho intervalo. Segundo, continua en A por derecha. Tercero, continua en B por izquierda. Empecemos por el primer requisito. ¿Será nuestra función polinómica continua en el intervalo abierto 0,2? Bien, fíjense que la función polinómica en cuestión no tiene problemas de existencia, porque no hay denominadores que dependan de la incógnita, no hay logaritmos, no hay raíces de orden par. Ergo, su dominio son todos los reales. En particular, la función está perfectamente definida entonces en el intervalo 0,2. ¿Cuándo una función podría no ser continua en algún lugar? Cuando existe algún punto en el cual no está definida, no es este caso, cuando de repente presenta un quiebre, o sea, se trata de una función partida y ese punto de quiebre, ese separador de zonas, cae en el intervalo que se está trabajando, o podría ser también cuando la función presenta un salto. ¿Está? Ahora, fíjense en que una función polinómica, por lo que recordarán del año pasado, tenía una representación gráfica que era con cimas y valles de montaña, y vos podías hacer perfectamente el trazado de la función sin levantar el lápiz de la hoja. Ergo, la función polinómica es continua en todos los reales y en particular lo será en ese intervalo 0,2 que me estoy cuestionando. Vayamos entonces ahora a ver si la función podrá ser continua en 0 por derecha. Aquí voy a tener que recordar la definición de continuidad lateral. Para que una función sea continua en 0 por derecha, tenía que cumplir tres cosas. Primero, el 0 pertenecer al dominio, lo cual implicaba que tenía que existir f de 0. ¿Existe? Sí. Simplemente vas a ir a la función polinómica y para hallar f de 0 cambio todas las x por 0 y me va a dar -1. Luego va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a 0 por derecha. ¿Existe? Bueno, para ver si existe o no este límite voy a calcularlo. Entonces sería límite de un x3 más x menos 1 cuando x tiende a 0 por derecha. Vas a cambiar la x por 0, se van a anular estos dos términos y te va a quedar -1. Y por último, el valor de ese límite, que según el ítem anterior existe y te dio -1, tiene que coincidir con el f de 0, que según el primer paso nos dio también -1. Así que se cumpliría que el -1 es igual al -1, y por consiguiente puedo concluir de que la función va a ser continua en 0 por derecha. ¿Qué faltaría? Chequear que la función es continua en B, o sea, en 2 por izquierda. Recuerdo la definición de continuidad lateral y para que lo sea, primero, el 2 tiene que pertenecer al dominio, lo cual implica que tiene que existir un f de 2. Vas a ir a la función polinómica, que era x3 más x menos 1, vas a reemplazar ahí todas las x por 2 y me termina dando 9. Parte B, va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a 2 por izquierda. ¿Existe? Bueno, para ver si existe o no, voy a intentar hallar el valor de este límite. Y bueno, simplemente será reemplazar la x por algo que es casi 2 y me termina dando 9. Por último, el límite de la función cuando x tiende a 2 por izquierda debe coincidir con el f de 2. Esto por el ítem anterior nos dio 9 y esto
por el primer pasito también nos daba 9. Ergo, puedo decir que la función era también continua en 2 por izquierda. Y por lo tanto, estaría cumpliendo con los 3 requisitos de la continuidad en un intervalo. Y podría entonces concluir que la función es continua en el intervalo cerrado 0, 2. ¿Cuál era la otra condicionante de la hipótesis de Bolzano? Bueno, tenía que tener en los extremos de ese intervalo valores funcionales de distinto signo. Entonces, voy ahora a determinar f de 0, me da menos 1, f de 2, que me da 9, y entonces, efectivamente, en los extremos del intervalo estoy tomando distintos signos. También podría plantearlo como que f de 0 por f de 2 me da negativo, ¿está? Menos 1 por más 9, menos 9. Muy bien. Y entonces cumplo con todos los requisitos de la hipótesis de Bolzano y por ende puedo afirmar que va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto 0, 2, tal que la función se anula en dicho valor. O dicho de otra manera, va a existir por lo menos una raíz de la función que cae en el intervalo 0, 2. Pero ¿cómo puedo determinarla? Bueno, acá lo que vamos a hacer es el método de Ábacos. Y voy a considerar un error. Recuerden que cuando la letra no plantea lo contrario, ustedes van a tomar un error de más o menos 0.01 para la determinación. Así que yo iba a un par de ejes coordenados, en este caso solo al eje de las abscisas, coloco un extremo del intervalo, coloco el otro. Fíjense en que en 0 la función tomaba el valor menos 1, había un apartamiento por defecto, y en 2 la función tomaba un valor 9, había un apartamiento por exceso. ¿Tá? Entonces, tengo un intervalo dentro del cual, según lo que afirma Bolzano, cae por lo menos una raíz, y entonces lo que hacíamos era, valuábamos el valor de la función en el punto medio del intervalo, calculé el f de 1, me dio 1, es decir, me dio un apartamiento por exceso menor que el que obtenía en 2. Quiere decir que ahora me paso a quedar con el intervalo 0, 1, en 0 un apartamiento por defecto y en 1 un apartamiento por exceso menor que en 2. Así que acabo de empezar a acotar la presencia de esa raíz en un intervalo un poco más chiquito. Ahora la voy a buscar en el intervalo 0, 1. Voy a evaluar el valor funcional en el punto medio. F de 0,5 me da menos 3 octavos, apartamiento por defecto, pero aún supera el margen de error que me voy a permitir tener. Entonces, ahora sé que acá tenía un apartamiento por defecto, más chiquito que acá, así que ahora te quedas con este, y con el 1 donde había un apartamiento por exceso. Evalúo en el punto medio que sería 0,75. Me dio un apartamiento por exceso, ¿tá? Así que ahora me quedo con el lugar donde tenía el apartamiento por exceso y donde tenía uno por defecto, busco en el punto medio, y así voy continuando con este proceso hasta que conseguí que en este valor el apartamiento por defecto sea menor en módulo que el error que te vas a permitir tener. Si este fuera la verdadera raíz de la función, acá debería de haberte dado 0. Pero en estos métodos de aproximación de raíces es muy poco probable que justo tomes el valor exacto de la raíz, por eso se llaman métodos de aproximación, y entonces vamos a aceptar al valor que quede aquí como verdadera raíz solo cuando el apartamiento del 0 difiera de este en menos del error que te permitiste tener. Y como esto es menor que el 0.01, error que voy a considerar, entonces voy a asumir que el 0.6797 es el C que estoy buscando. ¿Está? Y ahí
estaba terminado el ejercicio. Ahora, vamos a incorporar una próxima pregunta. ¿Qué pasa si la función de trabajo, en lugar de ser esa función polinómica, x3 más x menos 1, pasara a ser esta función racional? Y me piden investigar la presencia de posibles raíces de esta función en el intervalo 0,2. Bueno, otra vez, si vos querés que yo detecte raíces en un cierto lugar, voy a pensar que quizás tenga que aplicar el teorema de Bolzano para justificar la presencia o no de raíces en un cierto intervalo. Entonces voy en busca de aplicar el Bolzano. Pero para aplicar el Bolzano me tengo que cerciorar de que mi función cumple con las condiciones de la hipótesis en el intervalo mencionado. Ergo, tengo que demostrar que estoy con una función continua en el intervalo cerrado 0,2 y además con valores funcionales en los extremos de distinto signo. Empecemos por chequear si esta función racional es continua en el intervalo cerrado 0,2. Para que sea continua en el intervalo cerrado, tiene que ser continua en el abierto, continua en 0 por derecha, continua en 2 por izquierda. Pero cuando voy a chequear si es continua en el abierto 0,2, lo primero que observo es que esta función tiene un problema de existencia, porque hay un denominador que depende de la incógnita. ¿Y dónde me da problemas? Donde este denominador se anule. ¿Y dónde se anula? En 1. Y el 1 cae justo adentro del intervalo abierto. Ergo, acabo de encontrar un punto de este intervalo donde la función no existe. Y si la función no existe en un lugar, ya no es continua ahí, porque el primer requisito de una continuidad puntual es que la función, el punto, perdón, pertenezca al dominio de la función. Así que yo acabo de encontrar un punto, un x, 1, donde la función no existe, ergo no va a ser continua, y si no es continua en un punto del intervalo 0,2, ya me alcanza para decir que la función no es continua en el intervalo cerrado 0,2. Y si no es continua en el intervalo cerrado 0,2, ya no cumplo uno de los requisitos del teorema de Bolzano, y ya el teorema de Bolzano no corre. Ergo, esta función no tiene ninguna raíz que caiga en ese intervalo que te habían mencionado.